Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Sebastián Molina y en este curso de Introducción al Trabajo que realizamos junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación vamos a hablar acerca de la evolución del derecho del trabajo en la Argentina y también acerca de distintas normativas que regulan los derechos del trabajo. Para comenzar a hablar de la evolución del derecho del trabajo en la Argentina, tenemos que comenzar por su antecedente de la esclavitud, ¿sí? El trabajo forzado que realizaban las personas para sus amos. Esta esclavitud, como la conocíamos, fue derogada primero con la libertad de vientres en el año 1813 y luego con la sanción de la primera Constitución Nacional en el año 1853, donde se prohíbe expresamente la esclavitud. De todas maneras, hay que decirlo que la situación, la calidad de vida de tanto gauchos como pueblos originarios en nuestro país no variaron demasiado de las condiciones en las que se encontraban anteriormente. Para hablar del derecho del trabajo en la Argentina también tenemos que decir que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el modelo económico argentino era exclusivamente agroexportador. Esto quiere decir que producíamos materia prima para exportarla al exterior y comprábamos del exterior, es decir, importábamos productos manufacturados en esta división internacional del trabajo. De esa manera, el centro del poder económico estaba justamente en las estancias pampeanas, donde la explotación rural era moneda corriente, donde no se le daba una remuneración o un salario a los trabajadores, sino más bien se le daban vales para que puedan comprar en las cantinas del patrón. De esa manera, por supuesto, se los tenía también coaccionados. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se da también la primera o la gran ola inmigratoria en la Argentina, en donde inmigrantes europeos vienen al país en busca de oportunidades laborales. Más allá de traer saberes y oficios, traen distintas ideas sobre la reivindicación de los trabajadores, sobre la reivindicación del rol de los trabajadores en la política y sobre los derechos laborales. En su mayoría eran socialistas o anarquistas. Estos socialistas o anarquistas, estos inmigrantes europeos, vivían en conventillos hacinados pagando altos costos de alquiler. Las primeras huelgas obreras también se dieron en este proceso con esta ola inmigratoria y fueron brutalmente reprimidas, como es el caso de la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Durante el periodo del año 1943 y del año 1955 se da el proceso de conquista de derechos laborales más grande de la historia de nuestro país. El gobierno de ese momento tenía como consigna: gobernar es crear trabajo. Es así como se sancionan la ley de asociaciones sindicales, como se instituye los convenios colectivos de trabajo y la negociación colectiva, que es la posibilidad de que los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores puedan discutir en una mesa paritaria tanto condiciones de trabajo como salarios y otras materias correspondientes con el derecho laboral. También en este año se dan las primeras jubilaciones, se dan las primeras pensiones, es decir, se da una amplia gama de derechos al sector trabajador, como por ejemplo también la creación de distintas escuelas obreras, hasta incluso la Universidad Obrera Nacional, denominada hoy por hoy Universidad Tecnológica Nacional. Todo este bagaje de conquistas se clarifica mejor en la Constitución de 1949, que fue la herramienta jurídica más importante que tuvieron los trabajadores a lo largo de nuestra historia. En el año 1955, un golpe militar derroca al gobierno de Juan Perón para justamente retrotraer la correlación de fuerzas entre empresarios y trabajadores al momento inicial.
echando por tierra como primera medida a la Constitución de 1949. Es así como esto se refleja en aquella frase del almirante Rial para la CGT cuando dijo que el objetivo de la Revolución Libertadora era que el hijo del barrendero se muera barrendero. En síntesis, el objetivo de aquel golpe del 55 fue echar por tierra la posibilidad de movilidad social ascendente, es decir, que los trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida. A todo esto, por supuesto que devino una gran insurrección en el país, hubieron levantamientos obreros en todos los puntos de la patria que fueron brutalmente sofocados. A partir del año 1955 y hasta el año 1973 rige la proscripción política en el país del partido mayoritario. Es así como distintos golpes militares sucedían a distintas democracias tuteladas, porque, como decía, no habían elecciones democráticas libres. En este periodo culmina con distintas movilizaciones obreras allá por el año 1969, de las cuales las más famosas son el Cordobazo, el Rosariazo o, en nuestro contexto local, el Correntinazo. Fueron luchas y movilizaciones encabezadas por el sector obrero y el sector estudiantil. En el año 1976 se inaugura el ciclo del neoliberalismo en nuestro país con el golpe militar de aquella fecha. Este golpe militar lo que hizo fue justamente, primero, anular derechos civiles, políticos y sociales, y después ir directamente en contra de los derechos de los trabajadores. Es así como se prohibieron los tres pilares básicos del derecho colectivo, que son la acción sindical, es decir, la posibilidad de organizarse para defender los derechos, el derecho a huelga, que es la acción de poder faltar al trabajo y movilizarse para reclamar por las conquistas que iban siendo cada vez más menoscabadas, y por último, la prohibición de concertar convenios colectivos, es decir, de tener estas reuniones paritarias entre trabajadores y empleadores. Este golpe militar, que finaliza en 1983, no termina, sin embargo, el ciclo económico iniciado por el mismo. Es así como, si bien con la vuelta de la democracia se restituye, por ejemplo, el derecho a huelga, no se retrotrae o no se reinicia ese ciclo económico neoliberal, sino que continúa a lo largo de los años 90 con distintos perjuicios para los trabajadores, como ser la desocupación, la falta de empleo, el empleo precarizado, lo que culmina en la crisis del 2001 y 2002. En el año 2003, el gobierno nacional vuelve a tomar la iniciativa de que gobernar es generar trabajo, y entonces se restituyen distintos puestos de trabajo, se vuelve a fomentar la producción, se fomenta la actividad cooperativa, se amplía el beneficio jubilatorio a distintos sectores de la población, se vuelve a los convenios colectivos y a la posibilidad de negociación paritaria, y se restablece la posibilidad de aumentar el salario mínimo vital y móvil todos los años por encima de la inflación, para poder aumentar el poder adquisitivo del sector de los trabajadores. Este ciclo virtuoso de la economía, iniciado en el 2003, es interrumpido en el año 2015 con la asunción de un nuevo gobierno y la restauración del neoliberalismo en nuestro país. En cuanto a las leyes que regulan las relaciones laborales en la Argentina, o en cuanto a las leyes que regulan los derechos laborales en nuestro país, vamos a hablar acerca de, primeramente, la Constitución Nacional. Para hablar de las leyes que regulan el derecho del trabajo en la Argentina, hay que comenzar por hablar de nuestra norma madre, nuestra Constitución Nacional, la norma suprema de la cual se derivan las otras normas, tanto leyes como resoluciones, decretos, etcétera, etcétera. En nuestra norma madre, en nuestra Constitución Nacional, encontramos al artículo 14, que establece el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, y el artículo 14 bis, que consagra una serie de derechos, de hecho los enumera,
que tienen que ver con el trabajador en términos individuales, en términos colectivos y en lo que respecta a la seguridad social. En términos individuales, el artículo 14 bis comienza diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público y organización sindical libre y democrática. Por otro lado, en cuanto a los trabajadores en términos colectivos, se garantiza a los gremios la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo, de recurrir a la conciliación y al arbitraje, de recurrir al derecho a huelga y también que los representantes gremiales gocen de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su trabajo. En cuanto a la seguridad social, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Estos son seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia, compensación económica familiar y acceso a una vivienda digna. También otras normativas que encontramos protegiendo los derechos de los trabajadores son diversos tratados internacionales constitucionalizados, es decir, aquellos que están enumerados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, y también otros tratados que no están enumerados en la Constitución, donde, por ejemplo, se encuentran los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que son convenios relativos a el trabajo forzoso, el acceso al empleo y la edad mínima, sobre las peores formas de trabajo infantil, igualdad de la remuneración, entre otras anomalías o entre otras situaciones que se suceden en el trabajo a lo largo y ancho del mundo. También otra normativa que encontramos local es la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es una ley, una normativa que establece un mínimo inderogable de derechos para los trabajadores. Es decir, ni el empleador, ni el trabajador, ni el legislador puede consagrar normas o leyes o disposiciones que deroguen estos pisos mínimos de derechos ya conquistados por los trabajadores que se encuentran en la Ley de Contrato de Trabajo porque son de orden público. También tenemos dentro de nuestra legislación a los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos que se suscitan en el ámbito de una negociación entre el sector de los trabajadores, los sindicatos, y el sector de los empresarios, que son las cámaras empresariales, donde se negocian materias como salarios, condiciones de trabajo, acceso a la formación, etc. Y se aplican a todos los sindicatos o a todos los trabajadores involucrados en la rama de actividad que éste represente. También existen acuerdos de empresa que se extienden únicamente a los trabajadores de un determinado establecimiento y en los cuales solo se puede mejorar las condiciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo o en la ley de contrato de trabajo. De la misma manera, los contratos individuales celebrados entre trabajador y empleador no puede menoscabar ese piso mínimo inderogable de derechos, de condiciones de trabajo, de salarios, entre otras cosas, que están establecidos y consagrados tanto en los convenios colectivos de trabajo como en la ley de contrato de trabajo. Por último, existen también estatutos particulares que rigen determinada rama de actividad que no son alcanzados por la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, el estatuto del personal de casas particulares o el estatuto de los trabajadores rurales.